El sol apenas se asomaba por el horizonte, tiñendo el cielo de la Ciudad de México con tonos anaranjados y rosados, cuando la doctora Elena Fuentes se ajustó el casco de seguridad y descendió por la estrecha abertura que llevaba a la cámara recién descubierta. El aire estaba cargado de polvo y antigüedad, una mezcla que hizo que su corazón latiera más rápido con anticipación. Con cuidado, doctora Fuentes, advirtió Javier Mendoza, su colega y amigo de años, desde arriba. El terreno puede ser inestable. Elena asintió, aunque sabía que Javier no podía verla en la penumbra. Sus pies tocaron el suelo de la cámara, levantando una nube de polvo que bailó en el haz de su linterna. El espacio era más grande de lo que esperaba, con paredes cubiertas de intrincados jeroglíficos que parecían brillar con vida propia bajo la luz artificial. Es increíble, murmuró Elena, su voz resonando en el espacio confinado. Javier, Sofía, tienen que ver esto. No pasó mucho tiempo antes de que sus colegas se unieran a ella en la cámara. Sofía Hernández, una estudiante de posgrado brillante y entusiasta, fue la última en bajar, sus ojos brillando con asombro juvenil. «Dios mío», exclamó Sofía, girando lentamente para absorber cada detalle. «Es como si el tiempo se hubiera detenido aquí abajo». Pero fue lo que estaba en el centro de la cámara lo que captó la atención de todos. Allí, iluminada por los haces cruzados de sus linternas, se alzaba una imponente estatua de piedra. Representaba a una deidad azteca con colmillos afilados y ojos de obsidiana que parecían seguirlos mientras se movían. Elena se acercó, fascinada. La estatua sostenía un recipiente en forma de cráneo, y su superficie estaba cubierta de intrincados grabados que narraban una historia que aún no podían descifrar. «Nunca había visto nada parecido», dijo Javier, ajustándose las gafas mientras examinaba los símbolos. «Estos grabados parecen una advertencia». Elena pasó los dedos por los grabados, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «Tienes razón. ¿Hay algo aquí sobre sangre y vida?». Sofía se acercó, su entusiasmo mezclado con una pizca de aprensión. «¿Creen que sea algún tipo de deidad de la sangre? Los aztecas tenían varias, ¿no?». «Sí, pero esta es diferente», respondió Elena, su voz cargada de intriga y un toque de inquietud. «Miren los ojos, esa obsidiana, casi parece que nos observa». Mientras el equipo examinaba la estatua, ninguno notó la pequeña grieta que comenzaba a formarse en la base, ni el leve resplandor rojo que emanaba de los ojos de obsidiana. Estaban demasiado absortos en su descubrimiento, en la emoción de haber encontrado algo que podría reescribir la historia. «Debemos informar al Instituto Nacional de Antropología e Historia de inmediato», dijo Elena, sacando su teléfono solo para descubrir que no había señal. Esto podría ser el descubrimiento del siglo. Javier asintió, su entusiasmo profesional en guerra con una creciente sensación de inquietud. «Sí, pero también debemos ser cautelosos. Hay algo en esta estatua que me pone nervioso». Sofía, por su parte, no podía apartar los ojos de la figura de piedra. «Es hermosa, de una manera aterradora», murmuró. «Me pregunto qué historias podría contarnos si pudiera hablar». A medida que la luz del día se filtraba débilmente por la abertura en el techo, iluminando partículas de polvo que danzaban en el aire, la grieta en la base de la estatua creció imperceptiblemente. Un susurro, apenas audible, llenó el aire, como si la piedra misma exhalara un antiguo secreto. «Sangre, necesito sangre». Elena se estremeció, mirando a su alrededor. ¿Escucharon eso? Javier frunció el ceño. «¿Qué cosa?». «Nada, debió ser el viento», respondió Elena, sacudiendo la cabeza para despejar la inquietante sensación. Mientras el equipo continuaba su examen, tomando fotos y haciendo anotaciones, la atmósfera en la cámara cambió sutilmente. El aire se volvió más pesado, cargado de una tensión que ninguno podía explicar pero que todos sentían en lo profundo de sus huesos. «Deberíamos salir y buscar señal para llamar al instituto», sugirió Javier, su voz traicionando un toque de urgencia. Elena asintió, pero antes de que pudieran moverse hacia la salida, un ruido sordo los sobresaltó.
La grieta en la base de la estatua se había expandido, y un fino hilo de lo que parecía ser sangre comenzó a brotar de ella. «Dios mío», exclamó Sofía, retrocediendo. «Eso es imposible», murmuró Elena, acercándose cautelosamente. «Debe ser algún tipo de pigmento preservado en la piedra». Pero mientras observaban, horrorizados y fascinados a partes iguales, el hilo de sangre se convirtió en un pequeño arroyo, y los ojos de obsidiana de la estatua comenzaron a brillar con una luz roja y pulsante. «Tenemos que salir de aquí». «Ahora», gritó Javier, agarrando a Elena y Sofía por los brazos y arrastrándolas hacia la salida. Justo cuando alcanzaban la abertura, un rugido inhumano llenó la cámara. La estatua, que momentos antes era piedra inerte, ahora vibraba con una energía antigua y terrible. Sus ojos, ahora completamente rojos, se fijaron en los arqueólogos que huían. «Rápido», urgió Elena, ayudando a Sofía a subir primero. «Javier, ve tú después». Mientras Javier trepaba, Elena echó un último vistazo a la cámara. La estatua había comenzado a moverse, sus miembros de piedra crujiendo y desprendiendo polvo con cada movimiento. La boca, antes una mueca congelada, ahora se abría en un grito silencioso de hambre milenaria. Con el corazón latiendo desbocado, Elena se apresuró a salir de la cámara, emergiendo a la luz del día justo cuando un estruendo sacudía la tierra bajo sus pies. La entrada a la cámara se derrumbó, sellando la abertura y, con suerte, a la monstruosidad que habían despertado. Jadeando y cubiertos de polvo, los tres arqueólogos se miraron, el terror y la incredulidad reflejados en sus ojos. ¿Qué era eso?, preguntó Sofía, su voz temblorosa. Elena sacudió la cabeza, incapaz de encontrar palabras para describir lo que habían presenciado. «No lo sé, pero tengo la terrible sensación de que esto es solo el comienzo». Javier, siempre el pragmático, ya estaba sacando su teléfono. «Tenemos que informar de esto inmediatamente. Sea lo que sea esa cosa, no podemos dejar que escape». Mientras Javier hacía la llamada, Elena miró hacia la entrada sellada, un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Habían ido en busca de conocimiento y descubrimiento, pero en su lugar habían desatado algo antiguo y peligroso. Algo que, ella temía, no se detendría hasta saciar su sed de sangre. El sol estaba alto en el cielo ahora, bañando la escena con una luz brillante que contrastaba cruelmente con la oscuridad que acechaba bajo sus pies. Elena sabía que sus vidas habían cambiado para siempre. La pregunta era, ¿cambiaría también el destino de la Ciudad de México, o incluso del mundo entero? Con un suspiro tembloroso, Elena se volvió hacia sus colegas. «Prepárense», dijo, su voz cargada de determinación y miedo. «Creo que acabamos de desencadenar una antigua maldición, y depende de nosotros detenerla». Y así, bajo el sol abrasador de México, tres arqueólogos se enfrentaban al comienzo de una aventura que pondría a prueba no solo su conocimiento y habilidades, sino también su coraje y su humanidad. La estatua que cobraba vida con sangre había despertado, y con ella, una amenaza que la Ciudad de México no había enfrentado en siglos. La noche había caído sobre la Ciudad de México, sus luces titilantes contrastaban con la oscuridad que parecía asentarse en el corazón de Elena Fuentes. Sentada en un bullicioso restaurante del centro, la arqueóloga no podía sacudirse la sensación de inquietud que la perseguía desde el descubrimiento de la estatua. «Por la estatua más enigmática de México», exclamó Javier, alzando su copa de tequila. El tintineo del brindis resonó en la mesa, pero Elena apenas pudo esbozar una sonrisa forzada. Sofía, con los ojos aún brillantes de entusiasmo juvenil, se inclinó hacia adelante. «Vamos, Elena. No me digas que de verdad crees en maldiciones aztecas. Somos científicos, ¿recuerdas?». Elena jugueteó con su servilleta, sus dedos trazando patrones que le recordaban a los intrincados grabados de la estatua. «No es eso, Sofía. Es solo que hay algo en esa estatua que me inquieta profundamente. Esos símbolos, creo que deberíamos ser más cautelosos». Javier, siempre el mediador, intervino. «Elena tiene razón en ser precavida. Después de todo, lo que vimos,
Bueno, no tiene explicación lógica, al menos no todavía. El ambiente en la mesa se tornó tenso, cada uno perdido en sus propios pensamientos sobre los eventos del día. El murmullo de las conversaciones a su alrededor parecía distante, como si estuvieran en una burbuja separada del resto del mundo. De repente, una voz suave y melosa cortó a través de sus cavilaciones. Disculpen, no pude evitar escuchar sobre su fascinante descubrimiento. Los tres arqueólogos levantaron la vista para encontrarse con un hombre de aspecto elegante y sonrisa enigmática. Vestía un traje impecable que contrastaba con el ambiente casual del restaurante. Carlos Ruiz se presentó, extendiendo una mano enjollada. Soy un coleccionista privado y, debo decir, estoy intrigado por lo que he oído. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en los ojos de Carlos, una avidez que iba más allá del interés académico. Lo siento, señor Ruiz, pero nuestro descubrimiento es confidencial en este momento. Carlos se sentó sin ser invitado, su sonrisa nunca vacilando. Por supuesto, pero quizás podríamos llegar a un acuerdo. Tengo recursos considerables a mi disposición, y estoy seguro de que su investigación podría beneficiarse de apoyo adicional. Javier frunció el ceño, su postura volviéndose defensiva. Agradecemos su interés, señor Ruiz, pero como dijo la doctora Fuentes, esto no es algo que podamos discutir. La sonrisa de Carlos se tensó ligeramente. Entiendo. Pero a veces, las cosas tienen una forma de cambiar de manos. La historia está llena de artefactos que desaparecen misteriosamente, ¿no es así? Sofía, que había estado observando el intercambio con creciente inquietud, habló. ¿Es eso una amenaza, señor Ruiz? Carlos se levantó con gracia, alisando su traje. En absoluto, querida. Simplemente una observación. Que tengan una agradable velada. Mientras se alejaba, el grupo permaneció en silencio, el peso de sus palabras flotando en el aire como una nube tóxica. No me gusta esto, murmuró Javier, sus ojos siguiendo la figura de Carlos hasta que desapareció entre la multitud. Deberíamos informar al instituto sobre este encuentro. Elena asintió, su mente trabajando a toda velocidad. Sí, y también deberíamos aumentar la seguridad alrededor de la estatua. No podemos arriesgarnos a que caiga en manos equivocadas. Mientras tanto, en el Museo Nacional de Antropología, donde habían trasladado la estatua para su estudio y preservación, un guardia de seguridad hacía su ronda nocturna. Miguel Ortiz era un hombre de rutinas, y esta noche no era diferente. O eso creía. Al pasar frente a la vitrina que contenía la recién adquirida estatua azteca, Miguel se detuvo. Algo no estaba bien. Un resplandor tenue, casi imperceptible, emanaba de los ojos de obsidiana de la figura. «¿Qué demonios?», murmuró, acercándose para inspeccionar más de cerca. El resplandor se intensificó, y antes de que Miguel pudiera reaccionar, los ojos de la estatua brillaron con una luz roja y pulsante. El guardia retrocedió, horrorizado, pero era demasiado tarde. Con un crujido de piedra contra vidrio, la estatua cobró vida. Sus brazos, antes rígidos a sus costados, se extendieron, rompiendo la vitrina como si fuera papel. Miguel intentó gritar, pero el terror había congelado su voz en su garganta. La estatua se movió con una velocidad antinatural, sus brazos de piedra agarrando al guardia y arrastrándolo hacia su boca abierta. El grito que finalmente escapó de los labios de Miguel fue breve y desgarrador, ahogado por el sonido de huesos quebrándose y el gorgoteo nauseabundo de sangre siendo absorbida. En cuestión de momentos, todo había terminado. La estatua, ahora manchada de rojo, volvió lentamente a su posición original. Pero sus ojos seguían brillando, y las grietas que antes cubrían su superficie se habían cerrado, como heridas sanadas por la sangre que había consumido. El silencio volvió a caer sobre el museo, pero era un silencio cargado de una presencia maligna y antigua. La estatua había probado sangre, y ahora ansiaba más. De vuelta en el restaurante, Elena sintió un escalofrío repentino, como si una sombra hubiera pasado sobre su alma. Miró a sus colegas,
viendo en sus ojos el mismo presentimiento oscuro. «Tenemos que volver al museo», dijo, su voz apenas un susurro. «Ahora». Mientras se apresuraban a salir, ninguno de ellos notó la figura sombría que los observaba desde una esquina oscura. Carlos Ruiz sonrió para sí mismo, sacando un teléfono para hacer una llamada. «Está hecho», dijo en voz baja. «La estatua ha despertado. Preparen todo para la siguiente fase». La noche de la Ciudad de México, normalmente vibrante y llena de vida, parecía ahora cargada de una energía siniestra. En las calles, la gente continuaba con sus vidas, ajena al antiguo mal que acababa de despertar en el corazón de su ciudad. Elena, Javier y Sofía se apresuraron hacia el museo, sus mentes llenas de preguntas y temores. ¿Qué encontrarían allí? ¿Habían desatado algo que no podían controlar? Y más importante aún, ¿podrían detenerlo antes de que fuera demasiado tarde? El taxi en el que viajaban serpenteaba por las calles congestionadas, cada semáforo en rojo una agonía para los ansiosos arqueólogos. Elena no podía sacudirse la sensación de que cada segundo contaba, que cada momento de retraso podría significar otra vida perdida. «¿Y si no podemos detenerla?», susurró Sofía, verbalizando el miedo que todos compartían. Javier puso una mano reconfortante en su hombro. «Lo haremos. Tenemos que hacerlo». Elena miró por la ventana, las luces de la ciudad reflejándose en sus ojos preocupados. «Somos responsables de esto», dijo con voz firme. «Y seremos nosotros quienes lo arreglemos, cueste lo que cueste». Mientras el taxi se acercaba al museo, las sirenas de policía comenzaron a sonar en la distancia, un presagio ominoso de lo que estaba por venir. La noche apenas comenzaba, y con ella, una batalla contra un mal ancestral que amenazaba consumir a la Ciudad de México en la oscuridad. El amanecer trajo consigo un caos que la Ciudad de México no había experimentado en décadas. Las sirenas de policía y ambulancias rasgaban el aire, su aullido incesante un testimonio de la pesadilla que se estaba desarrollando. Elena Fuentes corría hacia el Museo Nacional de Antropología, su corazón latiendo con la fuerza de un tambor azteca. A su lado, Javier y Sofía luchaban por mantener el paso, sus rostros pálidos reflejando el horror de lo que temían encontrar. «¡Alto ahí!», gritó un oficial de policía cuando se acercaron a la entrada del museo. «Esta es una escena del crimen. No pueden pasar». Elena sacó su identificación, su mano temblando ligeramente. «Soy la doctora Elena Fuentes. Estamos a cargo del artefacto que podría estar relacionado con esto». El oficial dudó por un momento antes de levantar la cinta policial. «Pasen, pero tengan cuidado. No es bonito ahí dentro». Al entrar al museo, el olor metálico de la sangre los golpeó como una bofetada. Las paredes, antes inmaculadas, estaban salpicadas de rojo, y fragmentos de vidrio crujían bajo sus pies. «Dios mío», susurró Sofía, llevándose una mano a la boca. «¿Qué ha pasado aquí?». Javier, siempre el más pragmático, se adelantó. «Tenemos que encontrar la estatua». «Si se ha movido». No necesitó terminar la frase. Todos sabían lo que significaría si la estatua hubiera escapado. Mientras avanzaban por los pasillos del museo, el detective Ramírez, un hombre de mediana edad con ojos cansados y una expresión grave, se acercó a ellos. «Doctora Fuentes, supongo», dijo, extendiendo una mano. «Me temo que tenemos una situación complicada entre manos». Elena asintió, sintiendo el peso de la culpa sobre sus hombros. «Detective, nosotros, creo que somos responsables de esto. La estatua que descubrimos ha desaparecido», completó Ramírez, su voz cargada de tensión. «Y ha dejado un rastro de muerte a su paso». Las palabras del detective cayeron sobre ellos como una losa. Elena sintió que sus piernas flaqueaban, y Javier tuvo que sostenerla para que no cayera. «¿Cuántos?», preguntó Javier, su voz apenas un susurro. «3 guardias de seguridad», respondió Ramírez. «Y me temo que ese número podría aumentar si no la detenemos pronto».
En ese momento, un grito desgarrador resonó desde la calle. Todos corrieron hacia la ventana más cercana, y lo que vieron los dejó helados. En medio de la avenida, causando pánico entre los conductores y peatones, estaba la estatua. Se movía con una gracia antinatural, sus ojos brillando con un hambre insaciable. Cada paso que daba dejaba grietas en el asfalto, y los vehículos se apartaban de su camino en un caos de bocinas y chirridos de neumáticos. Imposible, murmuró Sofía, sus ojos abiertos de par en par, es real. Está viva. La estatua giró su cabeza hacia el museo, como si pudiera sentir la presencia de aquellos que la habían despertado. Con un rugido que sacudió los cimientos de los edificios cercanos, comenzó a avanzar hacia ellos. Tenemos que evacuar el edificio, ordenó Ramírez, sacando su radio. Y necesitamos refuerzos. Muchos refuerzos. Mientras el caos se desataba a su alrededor, Elena sintió una determinación feroz crecer en su interior. Tenemos que detenerla, dijo, su voz firme a pesar del miedo que sentía. Antes de que cause más daño. Javier asintió, su mente trabajando a toda velocidad. Necesitamos un plan. Algo para contenerla, para debilitarla. Los símbolos, exclamó Sofía de repente. Los grabados en la estatua. Hablaban de sangre, pero también de un ritual. Tal vez si pudiéramos revertirlo. Elena miró a su joven estudiante con una mezcla de orgullo y preocupación. Es arriesgado, pero podría ser nuestra única oportunidad. Mientras discutían frenéticamente su plan, ninguno de ellos notó la figura sombría que los observaba desde las sombras. Carlos Ruiz sonrió para sí mismo, sus ojos brillando con una codicia apenas contenida. Perfecto, murmuró. Que la debiliten. Luego, la estatua será mía. Fuera, la Ciudad de México se sumía en el caos. Las sirenas aullaban, la gente corría presa del pánico, y en el centro de todo, una antigua deidad azteca avanzaba implacablemente, sedienta de sangre y poder. Elena, Javier y Sofía se miraron, la gravedad de la situación reflejada en sus ojos. Sabían que lo que hicieran en las próximas horas determinaría no solo su destino, sino el de toda la ciudad. Vamos, dijo Elena, liderando el camino. Tenemos una ciudad que salvar. Mientras salían del museo para enfrentarse a la amenaza que ellos mismos habían desatado, el cielo sobre la Ciudad de México se oscureció, como si los antiguos dioses aztecas estuvieran observando, esperando ver cómo se desarrollaría esta batalla entre el pasado y el presente. La estatua, ahora completamente animada, rugió nuevamente, su voz resonando a través de las calles como un eco de una era olvidada. Los edificios temblaron, y el pánico se extendió como una onda expansiva. Elena y su equipo se apresuraron a través de las calles caóticas, esquivando coches abandonados y escombros. Cada paso los acercaba más a la monstruosidad de piedra, y con cada paso, el miedo y la determinación luchaban dentro de ellos. Ahí, gritó Sofía, señalando hacia una nube de polvo que se elevaba unas cuadras más adelante. Al doblar una esquina, se encontraron cara a cara con la estatua. Sus ojos, ahora de un rojo brillante y pulsante, se clavaron en ellos. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. No se muevan, susurró Elena, su voz apenas audible sobre los latidos de su corazón. La estatua inclinó su cabeza, como si estuviera estudiándolos. Luego, con una velocidad sorprendente para su tamaño, se lanzó hacia adelante. ¡Corran!, gritó Javier, empujando a sus compañeras hacia un callejón cercano. Mientras huían, Elena notó algo. Miren. Está siguiendo un patrón. Se mueve hacia lugares con más gente. Claro, jadeó Sofía. Necesita sangre para mantenerse activa. Está buscando alimento. La realización de lo que eso significaba los golpeó con fuerza. Cada minuto que pasaba, más vidas estaban en peligro. Javier sacó su teléfono. Tenemos que advertir a las autoridades. Que evacúen las áreas más pobladas. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Carlos Ruiz preparaba su plan.
rodeado de un grupo de mercenarios bien armados, desplegaba un mapa de la ciudad sobre el capó de un vehículo blindado. «La quiero viva, o lo que sea que esté», ordenó, sus ojos brillando con una mezcla de codicia y locura. «Usaremos esto para atraparla». Señaló un dispositivo que parecía una red electrificada de gran tamaño. De vuelta en las calles, Elena y su equipo se encontraron con el detective Ramírez, quien llegaba con refuerzos. «Doctora Fuentes», llamó. «Tenemos que hablar. Hay algo que deben saber». Ramírez les mostró unas fotografías antiguas que había conseguido de los archivos del museo. En ellas, se veía la misma estatua, pero en diferentes épocas y lugares. «Esto ha pasado antes», explicó, su voz cargada de urgencia. «Cada vez que la estatua es descubierta, despierta y causa destrucción. Pero siempre hay una forma de detenerla». «¿Cuál?», preguntó Elena, desesperada por cualquier información que pudiera ayudarlos. Antes de que Ramírez pudiera responder, un rugido ensordecedor llenó el aire. La estatua había encontrado un grupo de civiles atrapados en un autobús volcado y se preparaba para atacar. «No», gritó Sofía, corriendo hacia la escena sin pensar. «Sofía, espera», Elena intentó detenerla, pero era demasiado tarde. La joven estudiante se interpuso entre la estatua y el autobús, sus brazos extendidos en un gesto de desafío y protección. Por un momento, un silencio surreal cayó sobre la escena. La estatua se detuvo, sus ojos fijos en Sofía. Aprovechando la distracción, Javier y Elena comenzaron a evacuar a los civiles del autobús. El detective Ramírez y sus hombres formaron un perímetro, aunque todos sabían que sus armas serían inútiles contra la monstruosidad de piedra. Cuando el último civil estaba a salvo, la estatua pareció recuperar su furia. Con un movimiento rápido, agarró a Sofía. «No», gritaron Elena y Javier al unísono, impotentes ante la escena que se desarrollaba frente a ellos. Pero antes de que la estatua pudiera hacer más, una red electrificada cayó sobre ella, envolviendo también a Sofía. Descargas de electricidad recorrieron ambas figuras, iluminando la calle con destellos azules. Carlos Ruiz emergió de las sombras, flanqueado por sus mercenarios. Una sonrisa triunfante se dibujó en su rostro. «La tengo», declaró, su voz cargada de una satisfacción enfermiza. La estatua se desplomó, inmóvil por el momento, pero Sofía yacía inconsciente a su lado, atrapada en la misma red. El caos en la ciudad había alcanzado un nuevo nivel. Elena y Javier se encontraban ahora no solo luchando contra una antigua maldición, sino también contra la codicia y la ambición humana personificadas en Carlos Ruiz. Mientras las sirenas aullaban en la distancia y el polvo se asentaba lentamente, todos los presentes sabían que esto era solo el comienzo. La batalla por el alma de la Ciudad de México, y tal vez por el destino de la humanidad misma, apenas comenzaba. Elena, con lágrimas de frustración y determinación en los ojos, miró a Javier. «Tenemos que salvar a Sofía y detener esto de una vez por todas». Javier asintió, su rostro una máscara de resolución. «Lo haremos. Juntos». Y así, en medio de una ciudad sumida en el caos y el terror, un pequeño grupo de personas se preparaba para enfrentarse a fuerzas más allá de su comprensión, con la esperanza de salvar no solo a su amiga, sino a toda una ciudad de un destino peor que la muerte. La noche había caído sobre la Ciudad de México, pero el caos desatado por la estatua viviente mantenía las calles en un estado de frenética actividad. Luces de emergencia parpadeaban por todas partes, tiñendo el aire de rojo y azul, mientras las sirenas aullaban sin cesar. Elena Fuentes, Javier Mendoza y el detective Ramírez se encontraban en un improvisado centro de mando instalado en una van de la policía. Los tres tenían los ojos clavados en una pantalla que mostraba imágenes en vivo de diferentes partes de la ciudad. «La estatua se mueve hacia el centro histórico», informó un oficial, señalando un punto en el mapa digital. «Está dejando un rastro de destrucción a su paso». Elena se pasó una mano por el cabello, la frustración y el cansancio evidentes en su rostro. «Tenemos que detenerla antes de que llegue a áreas más pobladas. Y necesitamos recuperar a Sofía». Javier,
que había estado revisando frenéticamente antiguos textos en su tablet, levantó la mirada. Creo que he encontrado algo. Los antiguos aztecas tenían un ritual para contener espíritus malignos en objetos inanimados. Si pudiéramos adaptarlo, podríamos devolver la estatua a su estado original, completó Elena, un destello de esperanza iluminando sus ojos cansados. El detective Ramírez frunció el ceño. Suena arriesgado. ¿Qué necesitarían para este ritual? Sangre de un inocente, respondió Javier, su voz cargada de pesar. Y me temo que Sofía podría ser la clave. Su conexión con la estatua, el hecho de que la estatua dudara ante ella. No es coincidencia. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. No podemos sacrificar a Sofía. Debe haber otra manera. Mientras discutían, una nueva alerta sonó en la pantalla. Carlos Ruiz y sus mercenarios habían sido avistados cerca del Zócalo, arrastrando consigo una gran jaula electrificada que contenía tanto a la estatua como a Sofía. Ese maldito, gruñó Ramírez. ¿Qué cree que está haciendo? Probablemente piensa que puede controlar a la estatua, dijo Javier. Pero no tiene idea del peligro al que se está enfrentando. Elena se puso de pie, una determinación feroz brillando en sus ojos. Vamos. Es nuestra oportunidad de salvar a Sofía y detener esta locura de una vez por todas. El grupo se movilizó rápidamente, dirigiéndose hacia el corazón de la ciudad. Las calles estaban desiertas, un silencio antinatural había caído sobre la normalmente bulliciosa metrópolis. Solo el eco distante de sirenas y el ocasional aullido de perros rompían la quietud. Al acercarse al Zócalo, el espectáculo que los recibió era surreal. La gran plaza, normalmente llena de vida, estaba vacía excepto por Carlos Ruiz y su equipo. En el centro, la jaula electrificada brillaba con una luz azulada, dentro de la cual la estatua y Sofía yacían inmóviles. ¡Alto!, gritó Ramírez, sacando su arma. ¡Policía! ¡Quédense donde están! Carlos Ruiz se volvió hacia ellos, una sonrisa sardónica en su rostro. Ah, nuestros distinguidos arqueólogos y el valiente detective. Llegan justo a tiempo para el espectáculo. Libera a Sofía ahora mismo, exigió Elena, dando un paso adelante. Ruiz chasqueó la lengua. Me temo que eso no será posible. Verán, la señorita Hernández es crucial para mis planes. Su sangre, bueno, digamos que es la llave para desbloquear el verdadero poder de nuestra amiga de piedra aquí. Javier miró horrorizado la jaula. No sabes lo que estás haciendo. Si liberas ese poder, no podrás controlarlo. Destruirá la ciudad, tal vez el mundo entero. Oh, pero sí que podré controlarlo, respondió Ruiz, sacando un antiguo amuleto de su bolsillo. Con esto. El medallón de Moctezuma, perdido durante siglos, hasta ahora. Elena reconoció el artefacto de inmediato. Ese medallón, se creía que tenía el poder de comandar a los dioses. Precisamente, sonrió Ruiz. Y ahora, si me disculpan, tengo un ritual que completar. Antes de que pudieran reaccionar, Ruiz activó un mecanismo en la jaula. La electricidad se intensificó, y tanto Sofía como la estatua comenzaron a convulsionar. No, gritó Elena, corriendo hacia la jaula. Lo que sucedió a continuación ocurrió en cuestión de segundos, pero para Elena pareció desarrollarse en cámara lenta. La estatua comenzó a brillar con una luz roja intensa, sus grietas sellándose con la sangre de Sofía. La joven arqueóloga gritó de dolor, su cuerpo arqueándose de forma antinatural. Javier y Ramírez intentaron llegar a la jaula, pero los mercenarios de Ruiz los mantuvieron a raya. Elena, impulsada por la desesperación, logró alcanzar los controles de la jaula. Sofía, resiste, gritó, intentando desesperadamente desactivar el mecanismo. En ese momento, los ojos de Sofía se abrieron de golpe, brillando con la misma luz roja que emanaba de la estatua. Su voz, cuando habló, era una mezcla de la suya propia y algo mucho más antiguo y poderoso. Elena, el medallón, destrúyelo.
Con un rugido ensordecedor, la estatua cobró vida una vez más, rompiendo la jaula como si fuera de papel. Carlos Ruiz, en su arrogancia, alzó el medallón, gritando órdenes en un náhuatl mal pronunciado. La estatua se volvió hacia él, sus ojos ardiendo con furia ancestral. Con un movimiento veloz, agarró a Ruiz, aplastando el medallón en el proceso. «No. Se suponía que debías obedecerme», fueron las últimas palabras de Ruiz antes de que la estatua lo silenciara para siempre. El caos se desató en la plaza. Los mercenarios huyeron, dejando a Elena, Javier y Ramírez solos frente a la monstruosidad de piedra. Sofía yacía inmóvil en el suelo, su cuerpo emanando un tenue brillo rojizo. «Sofía», gritó Elena, corriendo hacia su estudiante caída. La estatua, ahora libre de cualquier control, rugió nuevamente, su sed de sangre aparentemente insaciable. Se volvió hacia la ciudad, cada paso haciendo temblar el suelo. Javier se arrodilló junto a Elena y Sofía. «Está viva, pero apenas. Elena, creo que sé cómo detener esto, pero el precio podría ser alto». Elena miró a su colega, luego a la forma inconsciente de Sofía, y finalmente a la estatua que amenazaba con destruir todo a su paso. Con el corazón pesado, asintió. «Hagámoslo. Por Sofía, por la ciudad, por la humanidad». Mientras la noche avanzaba, la Ciudad de México contenía la respiración, inconsciente de que su destino pendía de un hilo, en manos de un puñado de personas dispuestas a sacrificarlo todo para salvarla. La estatua avanzaba implacablemente hacia el corazón de la ciudad, cada paso un terremoto en miniatura. Los pocos civiles que quedaban en las calles huían presas del pánico, sus gritos mezclándose con el aullido de las sirenas y el crujir de los edificios. Elena y Javier, con la ayuda del detective Ramírez, llevaron el cuerpo inconsciente de Sofía hacia la Catedral Metropolitana. El imponente edificio, testigo de siglos de historia, parecía ser el último bastión contra la furia desatada de la antigua deidad azteca. «¿Estás seguro de que funcionará?», preguntó Elena, su voz temblorosa mientras colocaban a Sofía en el altar. Javier asintió gravemente. «Según los textos, necesitamos combinar el ritual azteca con la santidad de este lugar. La fusión de creencias podría ser suficiente para contener el espíritu de la estatua». Ramírez, que había estado vigilando la entrada, se volvió hacia ellos con urgencia. «Sea lo que sea que vayan a hacer, háganlo rápido. Esa cosa está a solo unas cuadras de distancia». Elena tomó la mano de Sofía, sintiendo el pulso débil pero constante de su estudiante. «Sofía, si puedes oírme, necesitamos tu ayuda. Eres el puente entre nuestro mundo y el de la estatua. Por favor, guíanos». Como si respondiera a su llamado, los ojos de Sofía se abrieron lentamente, brillando con una mezcla de rojo y dorado. Cuando habló, su voz sonaba distante, como si viniera de muy lejos. El ritual, sangre por sangre, un sacrificio voluntario para sellar el pacto. Javier palideció. «Elena, eso significa que alguien debe». «Lo haré yo», interrumpió Elena, su voz firme a pesar del miedo que sentía. «Yo desperté a la estatua, es mi responsabilidad detenerla». «No», exclamó Javier. «Debe haber otra manera». Pero antes de que pudieran discutir más, el rugido de la estatua resonó muy cerca, haciendo temblar los cimientos de la catedral. A través de las puertas abiertas, podían ver la figura de piedra acercándose, sus ojos ardiendo con furia ancestral. Elena miró a Javier, luego a Ramírez, y finalmente a Sofía. «No hay tiempo para debatir. Javier, inicia el ritual. Detective, mantenga a esa cosa ocupada el mayor tiempo posible». Con lágrimas en los ojos, Javier comenzó a recitar el antiguo conjuro, su voz mezclándose con el latín de las oraciones cristianas grabadas en las paredes de la catedral. Ramírez, armado solo con su pistola y su coraje, salió a enfrentar a la estatua. Elena se arrodilló junto a Sofía, tomando su mano. «Lo siento, pequeña. Hubiera querido ver en qué gran arqueóloga te convertirías». Con un movimiento rápido, Elena tomó el cuchillo ceremonial que habían traído y, sin dudarlo, lo hundió en su propio pecho.
El tiempo pareció detenerse. La sangre de Elena, brillando con una luz sobrenatural, comenzó a fluir hacia Sofía y luego hacia el suelo de la catedral, formando intrincados patrones que se extendían hacia la estatua que acababa de irrumpir en el edificio. La estatua rugió, pero esta vez el sonido estaba cargado de dolor y confusión. Sus movimientos se volvieron erráticos, como si estuviera luchando contra una fuerza invisible. Sofía, con una fuerza que no parecía propia, se incorporó y extendió sus manos hacia la estatua. «Vuelve a tu sueño eterno», gritó, su voz resonando con poder ancestral. Un destello cegador iluminó la catedral, y cuando la luz se disipó, la estatua había vuelto a su forma inerte, inmóvil en el centro del edificio. Elena yacía en el suelo, su vida escapándose rápidamente. Javier corrió hacia ella, sosteniéndola en sus brazos. «Lo lograste», susurró, las lágrimas corriendo por su rostro. «Salvaste a todos». Elena sonrió débilmente. «Cuida de Sofía, y asegúrate de que esto nunca vuelva a suceder». Con un último suspiro, Elena Fuentes, la brillante arqueóloga que había despertado sin querer a una antigua deidad, cerró sus ojos por última vez. El silencio cayó sobre la catedral, roto solo por los sollozos ahogados de Javier y el respirar entrecortado de Sofía, que lentamente volvía en sí. Afuera, el amanecer comenzaba a teñir el cielo de la Ciudad de México, marcando el fin de la noche más larga y oscura que la ciudad había enfrentado en siglos. La amenaza había sido contenida, pero el costo había sido alto. Mientras los primeros rayos de sol se filtraban a través de los vitrales de la catedral, iluminando la figura inmóvil de la estatua y el cuerpo sin vida de Elena, una nueva era comenzaba para la ciudad y para aquellos que habían sobrevivido a esta terrible prueba. La batalla había terminado, pero las consecuencias de esta noche perdurarían por mucho, mucho tiempo. El sol se alzaba sobre una Ciudad de México herida pero resiliente. Las calles, normalmente bulliciosas a esta hora de la mañana, permanecían en un silencio sepulcral, roto solo por el ocasional aullido de una sirena distante. En el corazón de la ciudad, la catedral metropolitana se erguía como un centinela silencioso, guardando los secretos de la noche anterior. Dentro de sus muros sagrados, Javier Mendoza permanecía arrodillado junto al cuerpo sin vida de Elena Fuentes, su colega y amiga. Las lágrimas habían dejado surcos en su rostro cubierto de polvo y sangre seca. A unos metros de distancia, Sofía Hernández yacía inconsciente, su respiración débil pero estable. El detective Ramírez entró en la catedral, sus pasos resonando en el silencio solemne. Se detuvo junto a Javier, colocando una mano reconfortante en su hombro. «Lo siento mucho», murmuró el detective. El sacrificio de la doctora Fuentes salvó a la ciudad, tal vez al mundo entero. Javier asintió, incapaz de formar palabras. Su mente era un torbellino de emociones y pensamientos fragmentados. ¿Cómo explicarían esto? ¿Cómo podrían siquiera comenzar a procesar lo que había ocurrido? Un gemido suave llamó su atención. Sofía comenzaba a despertar, sus ojos parpadeando confundidos ante la luz del amanecer que se filtraba por los vitrales. ¿Qué pasó?, preguntó con voz ronca, intentando incorporarse. Javier se apresuró a su lado, ayudándola a sentarse. «Sofía, ¿cómo te sientes? ¿Recuerdas algo?». La joven arqueóloga frunció el ceño, esforzándose por ordenar sus pensamientos. «Recuerdo la estatua. Y luego, oscuridad. Y voces antiguas. Tantas voces». Sus ojos se posaron entonces en el cuerpo inmóvil de Elena, y un sollozo ahogado escapó de sus labios. «No. Elena. ¿Qué hemos hecho?». Javier la abrazó con fuerza, permitiéndole llorar en su hombro. «Hicimos lo que teníamos que hacer. Elena, ella nos salvó a todos». El detective Ramírez se aclaró la garganta, llamando la atención de ambos. «Lamento interrumpir, pero tenemos que movernos rápido. La prensa no tardará en llegar, y necesitamos controlar la narrativa antes de que el pánico se extienda». Javier asintió, su mente de científico tomando el control. «Tienes razón. Necesitamos ocultar la verdad».
Al menos por ahora. Sofía lo miró, sorprendida. ¿Ocultar la verdad? Pero Javier, la gente merece saber. ¿Qué es lo que merece saber, Sofía?, interrumpió Javier, su voz cargada de emoción. Que una antigua deidad azteca casi destruye la ciudad. ¿Que la magia y los monstruos son reales? El mundo no está listo para esa verdad. El detective Ramírez asintió gravemente. Estoy de acuerdo. Si esta información se filtra, causará pánico masivo. Necesitamos tiempo para entender completamente lo que ha pasado y cómo prevenirlo en el futuro. Sofía miró de Javier a Ramírez, y luego a la estatua inerte en el centro de la catedral. Finalmente, con un suspiro de derrota, asintió. Está bien. ¿Cuál es el plan? Durante las siguientes horas, el trío trabajó incansablemente para crear una narrativa creíble. La historia oficial sería que un terremoto localizado había causado daños en la ciudad, y que la doctora Elena Fuentes había fallecido heroicamente mientras ayudaba a evacuar el museo. Mientras Ramírez coordinaba con las autoridades y controlaba el flujo de información, Javier y Sofía se enfocaron en la estatua. Con la ayuda de un equipo selecto y de confianza del museo, lograron transportarla a una bóveda segura, lejos de ojos curiosos. A medida que el día avanzaba, la ciudad comenzaba lentamente a volver a la vida. Los habitantes emergían de sus hogares, mirando con asombro los daños causados durante la noche. Equipos de noticias inundaron las calles, transmitiendo imágenes de edificios dañados y entrevistando a testigos confundidos. En el Instituto Nacional de Antropología e Historia, Javier y Sofía se encerraron en el despacho que una vez perteneció a Elena. Rodeados de libros antiguos y artefactos, buscaban desesperadamente respuestas. Tiene que haber algo más, murmuró Javier, pasando frenéticamente las páginas de un viejo códice. ¿Alguna pista sobre por qué la estatua despertó ahora, después de tantos siglos? Sofía, que había estado examinando las fotografías tomadas en la excavación original, levantó la vista de repente. Javier, mira esto, dijo, señalando una serie de símbolos en la base de la estatua. Estos glifos, no los habíamos notado antes. Javier se acercó, ajustándose las gafas para examinar la imagen. Sus ojos se abrieron con sorpresa y luego se entrecerraron con preocupación. Esto cambia todo. ¿Qué? ¿Qué dice?, preguntó Sofía, ansiosa. Es una advertencia, respondió Javier, su voz apenas un susurro. Y también una profecía. La estatua no es única. Hay más, y esto fue solo el comienzo. El silencio cayó pesadamente sobre la habitación mientras ambos procesaban la implicación de este descubrimiento. La amenaza no había terminado, de hecho, apenas comenzaba. En ese momento, un golpe en la puerta lo sobresaltó. El detective Ramírez entró, su rostro sombrío. Tenemos un problema, anunció. Han robado el cuerpo de Carlos Ruiz de la morgue. Javier y Sofía intercambiaron miradas de horror. ¿Quién podría querer el cuerpo del hombre responsable de desatar el caos en la ciudad? Y más importante aún, ¿por qué? Mientras el sol se ponía sobre una Ciudad de México que luchaba por recuperar la normalidad, 3 personas se enfrentaban a la terrible realidad de que su batalla estaba lejos de terminar. Los secretos que habían desenterrado amenazaban con cambiar el curso de la historia, y el peso de ese conocimiento recaía ahora sobre sus hombros. Afuera, la vida continuaba. La gente comenzaba a reconstruir, a sanar, a olvidar. Pero dentro de las paredes del instituto, Javier, Sofía y el detective Ramírez sabían que no podían darse ese lujo. La noche más oscura de la ciudad había terminado, pero las sombras que habían despertado seguían acechando, esperando el momento de volver a surgir. Con determinación renovada, el trío se sumergió en su investigación. Tenían que estar preparados para lo que fuera que el futuro les deparara. Por Elena, por la ciudad, por la humanidad misma. La verdadera batalla apenas comenzaba. La noche había caído sobre la Ciudad de México, pero el bullicio en las calles no cesaba.
Equipos de construcción trabajaban incansablemente para reparar los daños causados por el supuesto terremoto, mientras los ciudadanos intentaban retomar sus vidas normales, ajenos a la verdadera naturaleza de los eventos recientes. En las profundidades del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Javier Mendoza y Sofía Hernández permanecían despiertos, rodeados de antiguos textos y artefactos. Sus ojos, enrojecidos por la falta de sueño, escudriñaban cada página en busca de respuestas. «Tiene que haber algo más», murmuró Javier, pasando una mano por su cabello despeinado. «¿Alguna pista sobre cómo prevenir que esto vuelva a suceder?». Sofía levantó la vista del códice que estaba examinando, su rostro una mezcla de frustración y determinación. «Javier, creo que encontré algo. Mira esto». Se acercó a su colega, señalando un intrincado glifo en la página amarillenta. Este símbolo representa un pacto. Un acuerdo entre los dioses y los mortales. Javier ajustó sus gafas, inclinándose para examinar el glifo más de cerca. Fascinante. ¿Qué más dice? Habla de un ritual, continuó Sofía, su voz temblando ligeramente con emoción. Un ritual para contener el poder de las deidades en objetos inanimados. Pero requiere un sacrificio voluntario. El silencio cayó pesadamente entre ellos mientras procesaban la información. El sacrificio de Elena cobró un nuevo significado a la luz de este descubrimiento. De repente, la puerta se abrió de golpe, sobresaltándolos. El detective Ramírez entró, su rostro sombrío. «Tenemos un problema», anunció sin preámbulos. «La estatua ha desaparecido de la bóveda». Javier y Sofía intercambiaron miradas de horror. «¿Cómo es posible?», exclamó Javier. «Esa bóveda tenía la máxima seguridad». Ramírez sacudió la cabeza. «No lo sabemos. Las cámaras de seguridad muestran estática justo antes de que la estatua desapareciera. Y hay más, hemos recibido informes de avistamientos de Carlos Ruiz». «Pero eso es imposible», interrumpió Sofía. «Ruiz está muerto. Nosotros lo vimos». «Lo sé», respondió Ramírez. «Pero los testigos juran que lo vieron cerca de Teotihuacán, acompañado de un grupo de personas vestidas con túnicas». Javier se dejó caer en su silla, su mente trabajando a toda velocidad. «Un culto», murmuró. «Deben haber formado un culto alrededor de la estatua. Y si tienen a Ruiz, o lo que sea que quede de él, podrían intentar completar el ritual que interrumpimos», completó Sofía, el miedo evidente en su voz. Ramírez los miró a ambos, su expresión grave. «¿Qué sugieren que hagamos?». Javier se puso de pie, una nueva determinación brillando en sus ojos. «Tenemos que detenerlos. Y creo que sé cómo». Durante las siguientes horas, el trío trabajó frenéticamente, preparándose para lo que sabían sería una batalla decisiva. Javier y Sofía recopilaron antiguos artefactos y textos que creían podrían ayudarles, mientras Ramírez movilizaba a un equipo selecto de agentes de confianza. Cuando el amanecer comenzaba a teñir el cielo de rosa, el grupo se dirigió hacia Teotihuacán. La antigua ciudad, normalmente llena de turistas, estaba inquietantemente vacía. Un viento frío soplaba entre las pirámides, cargado con susurros de un pasado que se negaba a quedar olvidado. Al llegar a la base de la pirámide del Sol, se detuvieron en seco. Allí, en la cima, podían ver un grupo de figuras encapuchadas formando un círculo alrededor de la estatua. En el centro, una figura que reconocieron como Carlos Ruiz, aunque su piel tenía un tono grisáceo antinatural, alzaba un cuchillo ceremonial. «Llegamos tarde», susurró Sofía, el horror evidente en su voz. Pero Javier no estaba dispuesto a rendirse. «Aún no». «Sofía, ¿recuerdas el pacto del que hablaba el códice? Creo que podemos usarlo a nuestro favor». Mientras Ramírez y su equipo se preparaban para ascender la pirámide y enfrentarse al culto, Javier y Sofía comenzaron a preparar su propio ritual. Dibujaron símbolos antiguos en el suelo, rodeándose de los artefactos que habían traído. «Esto es una locura», murmuró Ramírez, mirando nerviosamente hacia la cima de la pirámide.
¿Están seguros de que funcionará? No, admitió Javier. Pero es nuestra única esperanza. En la cima, el ritual del culto alcanzaba su clímax. La voz de Ruiz, distorsionada y antinatural, resonaba en el aire mientras recitaba palabras en un náhuatl corrupto. La estatua comenzó a brillar con una luz roja pulsante, sus ojos de obsidiana cobrando vida una vez más. Abajo, Javier y Sofía unieron sus manos, sus voces mezclándose en una antigua plegaria. El viento a su alrededor se intensificó, formando un pequeño torbellino que hacía danzar el polvo a sus pies. De repente, un rugido ensordecedor llenó el aire. La estatua en la cima de la pirámide cobró vida completamente, su forma creciendo y retorciéndose hasta alcanzar proporciones monstruosas. Los miembros del culto gritaron, algunos en éxtasis, otros en terror. Pero algo inesperado sucedió. En lugar de atacar, la estatua viviente giró su cabeza hacia Javier y Sofía. Sus ojos, antes llenos de furia, ahora brillaban con una luz dorada. El pacto, susurró Sofía, asombrada. Está funcionando. La estatua comenzó a descender la pirámide, cada paso haciendo temblar la tierra. Ruiz, en un último intento desesperado, se lanzó hacia ella con el cuchillo en alto. Pero la deidad de piedra lo apartó con un simple movimiento, enviándolo a volar por los aires. Cuando la estatua llegó frente a Javier y Sofía, se detuvo. Su voz, cuando habló, era como el retumbar de un trueno lejano. Mortales, han demostrado sabiduría al recordar los antiguos pactos. ¿Qué ofrecen a cambio de la paz? Javier dio un paso adelante, su voz firme a pesar del miedo que sentía. Ofrecemos respeto y veneración. Protegeremos tu legado y el de tu pueblo, manteniendo viva su memoria. A cambio, pedimos que vuelvas a tu sueño y nos protejas de aquellos que buscarían usar tu poder para el mal. La estatua pareció considerar sus palabras por un momento que se sintió eterno. Finalmente, asintió. El pacto está sellado. Pero recuerden, mortales, que si fallan en su promesa, la ira de los antiguos dioses caerá sobre este mundo una vez más. Con estas palabras, la estatua comenzó a encogerse, volviendo lentamente a su forma original. Cuando el proceso terminó, yacía inerte en el suelo, aparentemente nada más que una antigua reliquia. El silencio que siguió fue roto por los sonidos de la policía arrestando a los miembros restantes del culto. Ramírez se acercó a Javier y Sofía, su rostro una mezcla de asombro y alivio. No sé cómo lo hicieron, pero lo lograron. Javier y Sofía se miraron, exhaustos pero satisfechos. Sabían que su trabajo estaba lejos de terminar. Tendrían que asegurarse de que la promesa hecha a la antigua deidad se cumpliera, y que los secretos que habían descubierto nunca cayeran en las manos equivocadas. Mientras el sol se alzaba completamente sobre Teotihuacán, bañando las antiguas pirámides en luz dorada, el trío sabía que una nueva era había comenzado. Una era en la que el pasado y el presente se entrelazaban de maneras que nunca habían imaginado. La batalla había terminado, pero la verdadera prueba apenas comenzaba. ¿Podrían mantener el equilibrio entre dos mundos? Solo el tiempo lo diría. Por ahora, se conformaban con saber que habían salvado a la Ciudad de México, y tal vez al mundo entero, de un destino peor que la muerte. Con un último vistazo a la estatua, ahora aparentemente inofensiva, Javier, Sofía y Ramírez se prepararon para enfrentar un futuro lleno de misterios por descubrir y secretos por proteger. La aventura, estaban seguros, apenas comenzaba. Los meses que siguieron al incidente en Teotihuacán fueron un torbellino de actividad para Javier, Sofía y el detective Ramírez. La Ciudad de México había vuelto lentamente a la normalidad, sus habitantes ajenos a la verdadera naturaleza de los eventos que casi la destruyeron. Sin embargo, para nuestros protagonistas, la vida estaba lejos de ser normal. En un laboratorio secreto, establecido en las profundidades del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Javier y Sofía trabajaban incansablemente. La estatua, ahora aparentemente inerte, descansaba en el centro de la habitación, rodeada de sensores y equipos de monitoreo de última generación.
Los niveles de energía están estables, murmuró Sofía, revisando las lecturas en su tablet. Pero hay algo que no termina de cuadrar. Javier se acercó, frunciendo el ceño al ver los datos. Tienes razón. Es como si estuviera esperando algo. Antes de que pudieran discutir más, la puerta del laboratorio se abrió de golpe. El detective Ramírez entró, su rostro una máscara de preocupación. Tenemos problemas, anunció sin preámbulos. Han habido avistamientos de fenómenos inexplicables en toda la ciudad. Luces extrañas, temblores localizados, y lo más preocupante, personas desaparecidas. Javier y Sofía intercambiaron miradas de alarma. ¿Crees que esté relacionado con...? Comenzó Sofía, dejando la pregunta en el aire. Ramírez asintió gravemente. Es una posibilidad que no podemos ignorar. Y hay más. Hemos interceptado comunicaciones de lo que parece ser un nuevo culto. Se hacen llamar los hijos del quinto sol. El quinto sol, murmuró Javier, su mente trabajando a toda velocidad. En la mitología azteca, se refiere a la era actual. Creen que estamos al borde de un nuevo cataclismo cósmico. Sofía se acercó a la estatua, sus ojos fijos en los intrincados grabados. El pacto que hicimos, ¿y si no fue suficiente? ¿Y si solo postergamos lo inevitable? Como respondiendo a sus palabras, un temblor sacudió el laboratorio. Los equipos comenzaron a emitir alarmas, y la estatua empezó a brillar con una tenue luz rojiza. Todos fuera, ahora, gritó Javier, empujando a Sofía y Ramírez hacia la puerta. Apenas habían salido cuando una explosión de energía emanó de la estatua, destruyendo el laboratorio y gran parte del edificio circundante. En las calles, el caos se desató. El cielo se oscureció de repente, como si una tormenta sobrenatural hubiera descendido sobre la ciudad. Relámpagos de colores imposibles surcaban las nubes, y la tierra temblaba con una furia primordial. «Tenemos que evacuar la ciudad», gritó Ramírez sobre el rugido del viento. Pero Javier sabía que no había tiempo. «No», dijo, su voz cargada de determinación. «Tenemos que enfrentar esto de una vez por todas». Sofía asintió, comprendiendo. El ritual final. El que encontramos en los textos más antiguos. Es demasiado peligroso, protestó Ramírez. Podríamos perderlos a ambos. Es la única forma, respondió Javier. Si no lo hacemos, perderemos mucho más que nuestras vidas. Mientras la ciudad se sumía en el caos, el trío se apresuró hacia el zócalo. Las calles estaban llenas de gente aterrorizada, huyendo de sombras que parecían cobrar vida y de criaturas que no deberían existir en este mundo. En el centro de la plaza, la estatua se alzaba, ahora gigantesca y completamente animada. Sus ojos brillaban con un fuego ancestral, y su voz resonaba como truenos. «Mortales», rugió. «Han fallado en su promesa. El quinto sol llegará a su fin, y con él, este mundo imperfecto». Javier y Sofía se miraron, un entendimiento silencioso pasando entre ellos. Sabían lo que tenían que hacer. «Esperen», gritó Ramírez, pero era demasiado tarde. Los dos arqueólogos avanzaron hacia la estatua, sus voces uniéndose en un cántico antiguo. El viento a su alrededor se intensificó, formando un torbellino de energía. La estatua rugió de nuevo, esta vez con furia. «Insensatos. ¿Creen que pueden detener lo inevitable?». Pero Javier y Sofía no se detuvieron. Continuaron su cántico, sus cuerpos comenzando a brillar con una luz dorada que contrastaba con la oscuridad que los rodeaba. De repente, el suelo bajo sus pies se agrietó, y una energía ancestral surgió, envolviéndolos. Javier sintió que su conciencia se expandía, conectándose con algo mucho más grande que él mismo. A su lado, Sofía experimentaba lo mismo. En un destello cegador, sus formas físicas se disolvieron, fundiéndose con la energía que los rodeaba. La estatua gritó, su poder enfrentándose al de los dos mortales que se habían convertido en algo más.
El cielo sobre la Ciudad de México se iluminó con un espectáculo de luces y energía, mientras dos fuerzas primordiales luchaban por el destino no solo de la ciudad, sino del mundo entero. Ramírez, junto con miles de ciudadanos atónitos, observaba con una mezcla de terror y asombro. No podían comprender completamente lo que estaban presenciando, pero sabían que era algo trascendental. Finalmente, con un último estallido de luz que iluminó la ciudad como si fuera mediodía, todo terminó. La oscuridad se disipó, y el cielo volvió a su azul normal. En el centro del zócalo, donde antes se alzaba la estatua gigante, ahora solo quedaba una figura. Una fusión perfecta de piedra y carne, de antiguo y moderno. Los rostros de Javier y Sofía eran reconocibles, pero transformados, eternos. La figura habló, su voz una mezcla armoniosa de las voces que Ramírez conocía tan bien y algo mucho más antiguo y poderoso. El pacto ha sido renovado, declaró. El equilibrio ha sido restaurado. El quinto sol continuará, pero ahora con guardianes que entienden tanto el pasado como el presente. Ramírez dio un paso adelante, lágrimas en sus ojos. Javier, Sofía, ¿qué han hecho? La figura sonrió, una expresión llena de sabiduría y compasión. Hemos hecho lo necesario, amigo mío. Ahora somos los guardianes, el puente entre dos mundos. Velaremos por la ciudad, por el mundo, asegurándonos de que el pasado y el presente coexistan en armonía. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre una Ciudad de México que apenas comenzaba a comprender lo cerca que había estado de la destrucción, la nueva entidad que alguna vez fueron Javier y Sofía se elevó, su forma brillando con una luz dorada. Cuida de ellos, Ramírez, dijo la entidad. Y recuerda, siempre estaremos aquí, vigilando, protegiendo. Con estas palabras, la figura se desvaneció en el aire, dejando tras de sí una sensación de paz y protección que se extendió por toda la ciudad. Ramírez se quedó allí, en medio del zócalo, mirando el cielo donde sus amigos habían desaparecido. Sabía que la batalla había terminado, pero también que una nueva era acababa de comenzar. Una era en la que lo antiguo y lo moderno, lo místico y lo científico, coexistirían en un delicado equilibrio. La Ciudad de México, y el mundo, nunca volverían a ser los mismos. Pero gracias al sacrificio de Javier y Sofía, tendrían la oportunidad de un futuro protegido por guardianes que entendían tanto los misterios del pasado como las maravillas del presente. Y así, mientras la noche caía sobre la ciudad, sus habitantes comenzaron a salir de sus escondites, maravillados por el cielo estrellado y la inexplicable sensación de paz que los envolvía. Desconocían los detalles de lo que había ocurrido, pero en sus corazones, sentían que algo había cambiado para siempre. La estatua que cobraba vida con sangre había sido detenida, pero su legado perduraría, transformado en una fuerza de protección y equilibrio. Y en las sombras de la noche, dos figuras etéreas velaban por la ciudad que amaban, guardianes silenciosos de un mundo que ahora caminaba la delgada línea entre lo antiguo y lo nuevo. El amanecer bañaba la Ciudad de México con una luz dorada, revelando una metrópolis transformada. Las cicatrices de la batalla sobrenatural de la noche anterior eran evidentes, edificios dañados, calles agrietadas y una población aturdida pero resiliente. Sin embargo, había algo más en el aire, una sensación palpable de cambio y renovación. En el corazón del Zócalo, donde horas antes se había librado la batalla final, el detective Ramírez permanecía de pie, su mirada fija en el cielo. A su alrededor, equipos de emergencia y ciudadanos curiosos comenzaban a congregarse, todos buscando respuestas a los eventos inexplicables que habían presenciado. «Detective», llamó una voz joven. Ramírez se volvió para encontrarse con María, una cadete de policía recién graduada. «Señor, ¿qué vamos a decirle a la gente?». Ramírez suspiró, pasando una mano por su rostro cansado. «La verdad, María. O al menos, una parte de ella». Mientras la mañana avanzaba, las autoridades luchaban por controlar la narrativa. Los medios de comunicación estaban en frenesí, transmitiendo imágenes de los daños y entrevistando a testigos que hablaban de luces en el cielo y criaturas imposibles. En una conferencia de prensa improvisada, Ramírez se encontró frente a una horda de periodistas hambrientos de respuestas.
Lo que ocurrió anoche, comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras, fue un evento sin precedentes. Un fenómeno que nuestros científicos aún están tratando de comprender. Pero puedo asegurarles que la crisis ha pasado, y que la ciudad está segura. Las preguntas llovieron sobre él. ¿Qué fue esa luz en el cielo? ¿Es cierto que hubo avistamientos de criaturas mitológicas? ¿Dónde están los arqueólogos Javier Mendoza y Sofía Hernández? Ramírez respondió lo mejor que pudo, caminando la delgada línea entre la verdad y lo que el público estaba preparado para escuchar. Pero en su mente, las imágenes de Javier y Sofía transformándose, sacrificándose por la ciudad, se repetían una y otra vez. Mientras tanto, en diversos puntos de la ciudad, eventos extraños comenzaron a ocurrir. En el Templo Mayor, las ruinas comenzaron a brillar con una tenue luz dorada, atrayendo la atención de arqueólogos y turistas por igual. En el bosque de Chapultepec, árboles centenarios florecieron de repente, llenando el aire con fragancias que no se habían sentido en siglos. En hospitales y clínicas, médicos reportaban recuperaciones milagrosas. Pacientes que se creían terminales mejoraban inexplicablemente, mientras que heridas y enfermedades parecían sanar a un ritmo acelerado. A medida que pasaban los días, la ciudad comenzó a adaptarse a su nueva realidad. Los daños físicos se reparaban con una velocidad asombrosa, como si la propia tierra quisiera borrar las cicatrices de la batalla. Pero los cambios más profundos se daban en el corazón y la mente de los habitantes. Una semana después del incidente, Ramírez se encontró caminando por las calles del centro histórico. La vida había vuelto a la normalidad, o al menos a una nueva versión de la normalidad. Los vendedores ambulantes pregonaban sus mercancías, los turistas tomaban fotos, y los oficinistas se apresuraban a sus trabajos. Pero había algo diferente en el aire, una energía que no existía antes. Al pasar frente a la Catedral Metropolitana, Ramírez notó algo que lo hizo detenerse en seco. En uno de los muros exteriores, donde antes solo había piedra lisa, ahora se podía ver un intrincado mural. Representaba escenas de la historia de México, desde los tiempos prehispánicos hasta el presente, pero entretejidas con símbolos y figuras que hablaban de una realidad más allá de lo ordinario. Y allí, en el centro del mural, estaban los rostros de Javier y Sofía, sus expresiones serenas y poderosas, como guardianes eternos de la ciudad. Increíble, ¿verdad?, dijo una voz a su lado. Ramírez se volvió para encontrarse con una anciana, su rostro arrugado esbozando una sonrisa conocedora. Apareció de la noche a la mañana. Dicen que es un milagro. ¿Usted qué cree?, preguntó Ramírez, curioso. La anciana lo miró, sus ojos brillando con una sabiduría ancestral. Creo, detective, que nuestra ciudad siempre ha estado llena de magia. Solo que ahora, finalmente, hemos abierto los ojos para verla. Mientras la anciana se alejaba, Ramírez sintió una brisa cálida acariciar su rostro. Por un momento, creyó escuchar las voces de Javier y Sofía en el viento, susurrando palabras de aliento y protección. En los meses que siguieron, la Ciudad de México se transformó en un faro de esperanza y misterio. Turistas de todo el mundo llegaban en masa, atraídos por los rumores de eventos milagrosos y energías inexplicables. Los científicos debatían acaloradamente, tratando de encontrar explicaciones racionales para fenómenos que desafiaban toda lógica. Pero para aquellos que, como Ramírez, conocían la verdad, la ciudad se había convertido en algo más, un punto de encuentro entre dos mundos, donde lo antiguo y lo moderno, lo místico y lo mundano, coexistían en un delicado equilibrio. Una noche, casi un año después del incidente, Ramírez se encontró de nuevo en el Zócalo. La plaza estaba llena de vida, con familias paseando y músicos callejeros llenando el aire con melodías alegres. Alzó la vista al cielo estrellado y sonrió. «Lo lograron, amigos míos», murmuró. «Salvaron la ciudad y le dieron un nuevo comienzo». Y allí, por un breve instante, creyó ver dos figuras etéreas flotando sobre la catedral, sus formas brillando con una luz dorada. Javier y Sofía, transformados pero reconocibles, le sonrieron antes de desvanecerse en el aire nocturno. La Ciudad de México, una metrópolis con miles de años de historia, había renacido.
Sus calles ahora pulsaban con una energía nueva y antigua a la vez, un recordatorio constante de que la magia y el misterio nunca estaban lejos para aquellos que sabían dónde buscar. Y en las sombras y las luces, en los susurros del viento y en los latidos de la tierra, los nuevos guardianes de la ciudad velaban, protegiendo el delicado equilibrio entre dos mundos, asegurando que la Ciudad de México, y con ella el mundo entero, tuviera la oportunidad de florecer en esta nueva era de maravillas y posibilidades infinitas. Fin.